A mí me gustaría leer un parrafito pequeño de un libro que se llama La Gran Adicción y que es de Enric Puig-Punchet. Y en La Gran Adicción, en la contratapa, dice: ¿quién no pierde el tiempo miserablemente navegando a la deriva por internet? ¿Quién no se siente intoxicado por el continuo bombardeo de información insustancial? ¿Quién no ve su actividad constantemente interrumpida por avisos de publicaciones de todo tipo? ¿Quién no mira el móvil cada pocos minutos sin necesidad? ¿Quién no ha visto sus relaciones enfriarse por un exceso de comunicación escrita y apresurada? ¿Quién no sigue con cierta inquietud el éxito de sus publicaciones en las redes sociales? ¿Quién no ha visto espiando perfiles ajenos sin pretexto alguno? Esto lo ha escrito en la contratapa de uno de los libros de Enric. Este libro se llama La Gran Adicción, cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo. Hay una edición ampliada que ha salido aquí en la República Argentina y con quien vamos a hablar es justamente con Enric Puig-Punchet. Él es filósofo, es doctor en filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Escuela Normal Superior de París, y además es escritor, artista, y vamos porque me parece que también tiene un grupito de indie electrónico. Sí. ¿Cómo te va, Enric? Sí. Buen día, Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Bueno, la primera pregunta, y en base a lo que venías escuchando, que es la contratapa de La Gran Adicción, lo que sí me gustaría tratar de consultarte sobre algo que volvés a reiterar también en otro libro que es en donde hablas del dorado, la crítica sobre Internet, sí. En donde esta idea de la dispersión de las personas que ha llevado este mundo de redes y esta falta de concentración sobre la lectura de un texto, sobre disfrutar cosas que tienen que ver con estoy en este momento haciendo esto y no puedo porque tengo el móvil encendido. Lo que quería era tratar de, bueno, con estos dos libros que has sacado, con estos trabajos que venís haciendo ya durante varios años, referidos a lo que tiene que ver con redes sociales, ¿qué pensás que a futuro le puede pasar a estas personas que viven en la planeta Tierra, que somos nosotros, y que evidentemente estamos perdiendo el poder de concentración debido a este gran incentivo que nos permiten estar siempre conectados y con muchas cosas y muchas páginas abiertas, que es el mundo de la Internet? Sí, al final creo que esta pregunta es como más pertinente que nunca, porque precisamente ahora mismo, están reivindicando muchísimo dos de los que se consideran los padres de lo que de lo que se ha venido a entender como Internet. Por un lado, Tim Berners-Lee, que es el que ideó como el protocolo HTML, y por el otro, Ted Nelson, que fue el que inventó el hipervínculo. Están reivindicando precisamente cómo ha habido como toda una traslación respecto a lo que ellos habían entendido en un primer momento como el hipervínculo. La idea de Ted Nelson, por ejemplo, tenía más que ver con lo que nosotros entendemos actualmente como las notas a pie de página, es decir, algo que permitía una lectura en paralelo a la lectura inicial que nosotros habíamos trazado. Sin embargo, digamos que el concepto de hipervínculo se ha deformado de tal manera que ha propiciado esto que nosotros conocemos muy bien, que es estas páginas solapadas y esta relación con la información que no es lineal, sino que está siempre truncada por esa relación con el hipervínculo. Al final ha acabado provocando como una forma muy dispersa de relación con la información. Y creo que es particularmente interesante ver cómo dos de los creadores de Internet precisamente están reivindicando como volver a una nueva forma más de lectura en paralelo y que no provoque estas formas de corte constante con la información, porque al final tiene muchos problemas implícitos. Sí. Y el más importante es la relación que está provocando respecto a nuestra falta de atención, a nuestra falta de focalización y a nuestra falta de familiaridad con esos discursos como más lineales que nos permite profundizar como mucho más en los paquetes informativos, digamos, que nos llegan. Sí, sí. Enric, vos sabés que acá hace un par de semanas, justamente un par de sábados atrás, la expresidenta Cristina Fernández ha lanzado la fórmula en donde ella va de vice, y la pregunta tiene que ver con que ese lanzamiento se hizo mediante redes sociales, o sea, todos nos levantamos a la mañana y no es que como antiguamente la política uno prendía la tele o escuchaba la radio, escuchaba el anuncio de X situación política. Entonces, referido a esto, que básicamente fue hasta el momento la noticia política del año en la República Argentina y que se lleva adelante mediante una red social, lo que quería era tratar de que vos me explicases cómo es ese funcionamiento y cuáles son las diferencias
que tiene Instagram, que tiene Twitter, que tiene Facebook en los equipos de difusión o en los jefes de campaña de los políticos, y cómo es ese manejo de redes que está teniendo el político con diferentes situaciones etarias también, porque el joven tal vez va más hacia Instagram y los mensajes son totalmente disímiles a los nichos tal vez intelectuales, entre comillas, que maneja Twitter, o algo más masivo y tal vez más envejecido como Facebook. Sí. A ver, respecto a las diferencias que existen entre las distintas redes sociales, a un nivel como de difusión política, no son más que las que nos podemos imaginar con nuestros usos diarios. Es decir, al final cada una tiene sus limitaciones y cada una tiene como sus naturalezas. Para mí, lo que es particularmente importante ahí es cómo una cierta función de la comunicación al final queda completamente sesgada y como muy enclaustrada por los digamos los requisitos formales que acaban proponiendo estas redes sociales. Es decir, sabemos exactamente cómo funciona Instagram, cómo hay como una predominancia de la imagen y cómo a partir de ahí todas las formas como más verbales tienen que construirse alrededor de estas formas de imagen. Sabemos las limitaciones de caracteres y al final como la idea está como de casi haikus, ¿no?, que tenemos que anunciar mediante Twitter, etcétera, y al final eso a lo que obliga es a una cierta homogeneización de los modos de hablar y de los modos de comunicarse con las personas. Y yo creo que esto es una cuestión que hay que poner ya en cuestión, sobre todo respecto, digamos, como la función más pública de la comunicación. Sí. Es decir, empiezo a ver como bastante urgente como una necesidad pública. Eso es algo que aquí en Barcelona, por ejemplo, estamos hablando con bastante gente ya, de cómo tiene que haber como una cierta función pública de empezar a imaginar redes sociales alternativas que sean mucho más moldeables y que permitan precisamente no solo alterar los contenidos, que esa también es otra, de cómo los algoritmos al final acaban premiando unos contenidos frente a otros y como un cierto uso de unos lugares comunes a través del vocabulario al final permiten un posicionamiento mayor por medio de los algoritmos, pero no solo a nivel de contenido sino también a nivel de forma, es decir, que cada discurso sea capaz de modular y de no caer como bajo formas ya hegemónicas de comunicación mediante unos parámetros como muy prefijados. Esto por un lado, digamos por el lado de la emisión. Por el lado de la recepción, yo también veo una cierta problemática en el uso de las redes sociales respecto a los medios tradicionales, que eso es todo un tema también, que al final a mí me recuerda como mucho la pugna durante la Revolución Francesa entre el antiguo régimen y el nuevo régimen, ¿no? Yo creo que ahí se están como modulando como dos clases de poder, pero creo que es desde el ámbito, digamos, de la recepción hay un problema inherente a las redes sociales y es la apariencia de desmediatización, digamos, que es algo que al final acaba aproximando mucho más de la realidad. Es decir, nosotros ya tenemos como muy aprendido que cualquier medio de comunicación al final es una forma de mediación entre lo que es la realidad y lo que nos llega a nosotros como oyentes, como lectores, etcétera. Sin embargo, las redes sociales juegan con una especie de ilusión de inmediatez que de alguna forma parece que tengamos a quien está emitiendo, al político, por ejemplo, al lado y que nos esté susurrando al oído la realidad, ¿no? Claro, y también también tenemos que empezar... Sí. Sí, y también hay una forma que seguramente es inconsciente o hay una parte de inconsciencia por parte de las personas que publican este tipo de imágenes, de discursos o de mensajes en las redes, que también es como que están despersonalizadas, como que ese político no es lo que termina siendo en un mensaje ameno por Instagram. Exactamente. Quería hacerte... Tenemos que entender que al lado de eso, como también hay muchas estrategias de mediación y de posicionamiento, etcétera, que por lo tanto esa idea como de la cuenta personal de un personaje público, de un político y tal, es un poco naif realmente creer
que eso funciona de esta forma. En el libro El Dorado, una crítica sobre Internet, hablas en una de los análisis que tiene el libro sobre que hasta lo que sería antes de la explosión de Internet, en la sociedad se veía una era que se llamaba erotismo, ¿no? En donde el mostrar no era algo tan bienvenido por el resto de la sociedad, una persona que se mostraba abiertamente, y que después de Internet eso cambia, explota, el mecanismo es distinto, y que vos ahora estás tratando de pensar esta era como la era del porno, en donde hay un deseo permanente de mostrar, ¿no? En donde es bienvenida esta idea de las personas que se muestran abiertamente en sus vidas privadas, en sus cosas o hasta qué come. Te quería preguntar, en relación a esta idea, si vos crees que esa insatisfacción porque en definitiva, primero si estás de acuerdo en que hay un cierto tipo de insatisfacción en la persona que desea mostrar todo lo que le pasa, y si es así, si crees que esa insatisfacción es en algún punto algo que nos tendríamos que tratar de en Occidente, tratar de explicar, que es la desazón que nos produce el capitalismo. Bueno, sí, a ver, está claro que esa transformación se ha dado por unos mecanismos que son estrictamente neoliberales y capitalistas. Yo cuando hice esa distinción, por un lado como el régimen del erotismo y el otro como el régimen de la pornografía, realmente tampoco pretendía hacer como una valoración ética. Es decir, yo creo que al final cada uno de estos regímenes tiene como todo su decálogo de ventajas e inconvenientes, ¿no? Y al final es lo que acaba ocurriendo siempre que hay como esas formas impositivas dentro de marcos sociales determinados. En el régimen del erotismo, que al final yo creo que se describe muy bien con ese deseo ingente trazado a través de la modernidad y a través de, pues no sé, se encuentran muchas cosas parecidas. Ahí lo menciono en el libro de poemas de Baudelaire, por ejemplo, o el mismo Madame Bovary, ¿no? Al final cómo se construye todas esas formas literarias a través del deseo ese ingente del querer mirar a través del agujero del paño en la puerta, ¿no? Esa idea como de secretismo que tiene mucho que ver con la pared, que es lo que luego hablará Foucault, etcétera. Bueno, todo eso tiene como todo su catálogo de ventajas, pero también tiene una serie de catálogos de inconvenientes que al final yo creo que es en cierta manera el paradigma del psicoanálisis, ¿no? Es decir, esa dualidad, esa relación tensa entre consciente e inconsciente, y al final es algo que emana mucho del victorianismo y que el psicoanálisis pues emerge como forma de solución de toda esa problemática. El tema es que tenemos que comprender, ya digo, no se trata de una valoración ética, sino realmente tenemos que entender que ese paradigma de la relación de la mirada entre el sujeto y el objeto ha cambiado completamente, y ahora parece que es mucho más poderoso el deseo de mostrar que el deseo de querer ver. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Enric, y por lo tanto tenemos que entender que estamos en esa otra órbita y que el ámbito de solución de problemas se sitúa en otro lugar. ¿Qué tal? Buen día, Luciana lo saluda. Hola, buenos días. Mi pregunta era con respecto a, aparte de problematizar todo lo que sucede con las redes sociales, en lo empírico, ¿hay una forma de solución que podemos aplicar de a poco a la hora de no convertirnos en adictos a las redes sociales? Bueno, yo no soy muy partidario nunca de las recetas, porque al final de lo que creo que siempre se trata es sobre todo de algo que se ha construido de una forma dogmática, que es como los modos de operar típicos del capitalismo y del consumismo también. Al final lo que tenemos que hacer es siempre intentar ejercer como funciones críticas, ¿no? Alrededor de eso, y sobre todo, que es un poco la dirección que intentan tomar mis libros, es sobre todo empezar a tener como un cierto aire de desconfianza respecto a estas cosas que damos por sentadas, respecto a los discursos que se han construido alrededor de la digitalización, y también empezar como a ejercer como una función crítica alrededor de eso, tanto a nivel personal como a nivel social. Por supuesto, de lo que se trata es de la higiene en la conexión. Es decir, nosotros al final nos hemos llevado, porque en eso están basados los modelos de negocio sobre los que reposan todas esas plataformas, nos ha llevado a una sobreconexión, es decir, a nosotros estar constantemente conectados. Sí que tenemos como que empezar a hacernos preguntas sobre cuáles son las aplicaciones, cuáles son los dispositivos que realmente son útiles para nosotros y cuáles son los
que nosotros de alguna forma acabamos siendo como un poco esclavizados sobre las propias formas que nos están proponiendo. Por lo tanto, se trata de intentar hacer una higiene que siempre es de carácter personal y siempre es de carácter interrogativo, como intentar ver cuáles son las posibles soluciones que pueden servir a cada uno, e intentar reducir un poco el tiempo de conexión. Pero ya digo, sobre todo creo que se trata de pensar en cada una de las aplicaciones, pensar en cada uno de los usos, pensar en cada una de las relaciones que nosotros tenemos con cada uno de estos dispositivos y hacerlo de una forma consciente, crítica y personal. Y eso, como pongo bastante hincapié en eso, porque creo que también tenemos que empezar a desconfiar sobre esas formas sistémicas que están apareciendo ahora en los dispositivos, que nos dicen cuál es el tiempo de consumo, cuáles son las estrategias. El propio teléfono ahora nos sugiere estrategias de desconexión, ¿no? No se trata tanto de eso, sino realmente de ejercer como una valoración crítica, porque al final quizá no se trata tanto de criterios cuantitativos de cuántas horas nosotros pasamos con los dispositivos digitales, sino más bien de criterios cualitativos de cuál es el uso que le damos a cada una de las aplicaciones. Sí, dejarlo un poquito al costado, arriba de la alacena, no sé, en algún lugar. Quería preguntarte sobre La Gran Adicción, que es una edición ampliada de este libro, que ya hace algunos años has publicado, que está en la Argentina. Después al final comentanos cómo podemos acercarnos y tener la posibilidad de que otros argentinos puedan leer y tener este material. Pero en ese libro, en La Gran Adicción, hay un capítulo, le contamos a la audiencia, que es un libro que habla sobre historias de gente que está exconectada, o sea, de exconectados, gente que estaba muy conectada y que decidió no conectarse a nada y vivir la vida desde ese lugar. Y hay una historia de una ex conectada que es Sandra, y que justamente en el capítulo es Sandra y la gran adicción. Vamos a contarle básicamente qué es lo que sucede en ese capítulo, algunas cositas y algo lo que más me pareció importante a mí, que es una chica que iba al secundario, que en los recreos empezaba a mirar fotos de diferentes amigos o de compañías de colegio, y que se encontraban en el recreo mirando esas fotos y poniendo como lo que sería likes o algún mensaje optimista sobre las fotos, cuando en realidad no era verdad lo que sentía esa persona sobre la foto que estaba publicada en el Instagram de esta amiga. Y que en definitiva esa lógica te la explica a vos en su momento en una conferencia que diste, y le lleva a pensar que, bueno, termina siendo una ex conectada, pero también entiende que no es verdadera ya en sus mensajes, que en las redes no es una persona como... Por otro lado, sube imágenes de su vida haciéndole creer al resto de los usuarios que su vida es así y que se levanta a la mañana despeinada y desayuna X cosa, cuando después en las acciones lo que en definitiva termina sucediendo es que miente porque la foto del vestido de la amiguita compañera de secundaria no le gusta. Entonces lo que quería tratar es de preguntarte, primero, si seguís teniendo algún tipo de relación con Sandra, si sabés que sigue estando exconectada, y más allá de eso, ¿qué entendés por esta doble idea de accionar que te lleva a la red a decir, bueno, le pongo un like, pero en realidad le tendría que ser sincero y decir, qué feo vestido que tenés? Sí, a ver, sí sigo teniendo relación con ella y con su padre, que, bueno, porque son de una gente que están en contacto con un grupo de personas que están como tratando estas problemáticas aquí cerca de Barcelona, y está en cierta manera todavía exconectada, y lo interesante es que está desarrollando una carrera, unos estudios que es contrariamente lo opuesto a lo que en principio quería hacer con el uso ese de las redes sociales. Para mí, la denuncia que yo hacía con eso, y sobre todo el caso de los exconectados, en el caso de este libro, de La Gran Adicción, a mí sobre todo me interesa no tanto hacer apología de estos casos particulares y sus formas de desconexión, sino más lo que me interesa es como hacernos preguntas acerca de los porqués en un momento de saturación ciertos personajes deciden en un momento determinado desconectar completamente de Internet. Y en su caso, lo que realmente me pareció interesante, ya digo, a esta chica la conocí después de una conferencia, pues hablando con su padre y con ella, lo que me pareció muy interesante es que, y esto es algo que
abordado después en el libro del Dorado, es que parece que hay como una cierta tendencia, y esta yo diría que es como el último ideario, la última vuelta de imaginación de las ciertas transformaciones que han acarreado la digitalización. Hay como una cierta idea de pseudo-profesionalización de las redes sociales, y esto es algo que estamos viendo sobre todo en las generaciones más jóvenes. Es decir, el paradigma en el que estamos ahora de uso de las redes sociales no tiene tanto que ver con esa ingenuidad del principio de Facebook, por ejemplo, en el que la gente colgaba sus desayunos o sus gatos simplemente pues con una especie de forma como muy generosa hacia la sociedad, sino que de alguna forma incluye una cierta estrategia de posicionamiento futuro de tal manera que a través de la creación de una marca personal uno pueda llegar a desarrollar una carrera profesional a través de las redes sociales. El problema de eso, yo no sé cómo es el caso en Argentina, pero aquí en España yo me parece como que es bastante problemático, es que muchos gurús, que además tienen como muchas repercusiones en los medios de comunicación y sobre todo en los digitales, por supuesto, lo que están empezando a decirle a toda una generación, aprovechando todo el catastrofismo que tiene que ver con una crisis económica y sistémica que en gran parte ha provocado la propia digitalización, es que las herramientas de profesionalización futuras y sus modos de vida no se tienen que situar tanto desde el aprendizaje, sino más desde la exposición y la espectacularización del yo. Y eso realmente es problemático. Sobre todo es problemático no tanto a nivel de los usos que puedan tener en un momento determinado de las vidas de estos adolescentes de las redes sociales, sino porque en muchos casos pues los adolescentes acaban creyéndose un poco toda esta retórica y dejan de estudiar, por ejemplo, y se lanzan completamente pues sí, hacer un influencer. Hacia el cuerpo, hacia la imagen, etcétera. Sí. Enric, bueno, lo que queríamos era charlar un rato nuevamente. Siempre es un placer hablar contigo. Espero que la economía de Macri me permita almorzar a fin de año en Barcelona con vos. Y bueno, muchísimas gracias. Decinos dónde se puede conseguir La Gran Adicción. Y evidentemente está ya acá en Argentina. Y bueno, para despedirte, si querés acotar alguna reflexión final de algo que no se te preguntó o no se te consultó en esta entrevista. Yo creo que ha estado muy bien, hemos tocado como muy bien todos los temas. Muchísimas gracias, siempre es un placer también hablar contigo, con vosotros. Sí, le contamos a la audiencia que la última vez que hablamos fue como muy intenso, porque él salía de su trabajo y yo estaba de viaje, y ¿sabés que después de esa charla en ese café ahí en Barcelona me quedé pensando la intensidad que tuvimos los dos en media hora, 40 minutos, nos contamos un año y pico de nuestras cosas y bueno, y fue chau, nos vemos. Sí, tenemos esos encuentros como breves pero intensos. Sí, fue muy fugaz. Es lo que permite, por otro lado, la presencialidad. Te mando un abrazo, Enric. Muchísimas gracias. Igualmente. Chau. Quien está hablando con nosotros era Enric Puig Punxet.